En este video te voy a hacer entender que realmente no importa de dónde vengas, dónde hayas nacido o de qué lugar seas. Lo que realmente importa es hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar y qué es lo que quieres construir. Que no necesitas ser grande para empezar, pero que sí requieres empezar para ser grande. Recuerdo exactamente cuando cumplí los 18 años. Cuando yo cumplí los 18 años, tomé una de las mejores decisiones de mi vida. A los 18 años ya sabía lo que quería. A los 18 años yo decidí alejarme de todo el mundo. Alejarme de mi familia, alejarme de mis amigos, alejarme de la chica que conocía y alejarme de mi país. Cumplí los 18 años y una semana después decidí decidí salir de mi país, decidí salir de mi zona de confort. ¿Pero por qué? Mauricio, ¿por qué decidiste todo eso? De la ciudad de donde yo vengo, es una de las ciudades, es una de las regiones más pobres de mi país, Perú. Exactamente recuerdo que en ese tiempo, había postulado muchas veces para la universidad. Había postulado cuatro veces y en todas esas ocasiones no se me dio. No ingresé. Actualmente diría que fue una de las mejores cosas que me pasó. ¿Okay? Entendí que, entendí que ahora mismo yo lo analizo y de las principales razones por las cuales yo quería tener una carrera era porque quería hacer bastante dinero. Quería cambiar mi realidad, quería cambiar la realidad de mi familia y pues lo principal, el cómo debía suceder eso era creando una buena economía. En ese entonces, bueno, tenía ese pensamiento pues yo postulaba a la carrera que actualmente o que en ese entonces era la más pagada. Entonces, de las razones principales por la cual yo estaba postulando esa carrera o quería estudiar era porque quería generar ingresos, o quería generar mucho más ingresos de la media, que en esos entonces eran como 5.000 soles, ¿ok? Que para mí en ese entonces 5.000 soles era una locura, ¿ok? Actualmente 5.000 soles es lo que vale el arriendo de mi departamento. Es una completa, es una cosa pues que hoy en día lo veo increíble, ¿ok? Entonces cuando yo postulaba a la universidad, mi razón principal era eso, cambiar la realidad de mi familia, cambiar mi destino. Del lugar donde yo venía, pues no me gustaba, nunca me conformé. Y de las cosas que me llevó a salir adelante fue eso, que nunca fui conformista. Actualmente tampoco. No soy conformista. Y tú también deberías ser de esas personas que no se conforman. Que a pesar de que hayan construido, a pesar del lugar donde estén, no se conformen. ¿Ok? Entonces, cuando yo postulaba, pues lo hacía por ese pensamiento o por ese sentimiento de salir adelante. Y en ese proceso, pues, pasé por situaciones difíciles, cuatro veces intentándolo, que tenía a mi familia detrás mío presionándome. Hijo, por qué no estás estudiando? Hijo, por qué estás haciendo esto? Hijo, ¿por qué? Y todas esas situaciones. Pero mi mente siempre estuvo, yo quiero ser millonario, yo voy a ser millonario. Pero exactamente no sabía cómo se hacía un millonario o cómo se construía un millonario. En mi mente siempre estaba que las personas ricas o las personas millonarias eran descendientes de otras personas ricas. Pero no entendía el cómo. No entendía el cómo se construía o cómo se hacía una persona rica. Y en ese proceso, pero siempre estuve con la idea de ese bichito en la cabeza de que no me sacaba, no me cuadraba mi realidad actual. Entonces, cumplí los 18 años y una semana después decidí alejarme de todo el mundo. La tenía clara.
irme a otro país, ponerme incómodo, trabajar, trabajar el tiempo que sea necesario, los años que sean necesarios, crear capital, tener un buen capital, regresar a mi país y crear un gran negocio que sea reconocido a nivel nacional y a nivel mundial. Un chico con 18 años con esa visión, que años anteriores iba forjando esa mentalidad. Pero cuando yo decía estas palabras, cuando yo me expresaba de esta manera, mis amigos, las personas que me rodeaban, me decían loco, me decían raro, extraño, pisa tierra. Cosas que probablemente también los has escuchado tú. Es completamente normal. Es completamente normal. Cuando salí de mi país, pues tomé un bus. Tomé un bus, la cual para llegar hasta el destino final, el tramo dura como 4 a 5 días de viaje. Pasaron los 5 días, llegué a Santiago de Chile. Llegué a Santiago de Chile y lo primero que hice fue empezar a trabajar. Me quedé en uno de los lugares más humildes, más pobres, en una situación, en una casa pues que prácticamente se caía a pedazos. Empecé desde ahí, empecé a trabajar, yo empecé a trabajar en confección. Lo primero que hice fue trabajar en confección y no me importaba cuánto me iban a pagar. Lo que realmente yo quería era trabajar y sacrificarme todo el tiempo que sea posible. No me importaba el cuánto me iban a pagar. Me puse a trabajar día y noche, doblando ropa y cosiendo ropa. De 8 de la mañana a 11 12 de la noche. Todos los días. Todos los días. Estuve así por 2 años. Al segundo año, como ya tenía un poquito más de dinero, escuchaba, escuchaba libros, escuchaba audiolibros, escuchaba podcasts, miraba contenido en YouTube de personas que tenían una vida increíble. ¿Increíble en qué sentido? Una vida de lujo, una vida de viajes, una vida donde construían una economía que no tiene sentido. Siempre los miraba. Yo estaba trabajando, cosiendo la ropa y veía esos videos. Decía, "Ah, qué increíble". Mi obsesión era tanto que hice que mi algoritmo cambiara al 100%. Mi algoritmo, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, por ahí, solo me salía contenido de motivación, de trabajo y de personas viviendo un lifestyle increíble. Era increíble todo eso, era increíble. Para mí era como algo maravilloso. O sea, ponía a trabajar y decía, wow, ¿qué se sentirá tener esa vida? Pero todo estaba aquí. Lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. Escuchaba audiolibros, podcasts y me sentía distinto a las personas que estaban trabajando ahí. Las demás personas trabajaban y seguían ese patrón todos los días, pero sin esa visualización de crear algo para sí mismos. De hecho, a mí nunca me gustó el hecho de trabajar para alguien más. Nunca me gustó el hecho de trabajar para alguien más. Siempre lo hacía de la mejor manera. Siempre destaqué en todos mis trabajos. Destaqué de la mejor manera. Pero nunca me gustó el hecho de estar trabajando para alguien más. Un día entendí que cuando tú estás trabajando para alguien más, estás trabajando por los sueños de esa persona. ¿Y los sueños tuyos qué? Me di cuenta de eso y para mí fue un desbloqueo mental. En todos los trabajos que estuve,
lo hice de la mejor manera. Siempre me gané la confianza de las personas que me brindaban el trabajo. Pero, pero, pero nunca decidí a conformarme. Nunca decidí a conformarme. Y en ese proceso de trabajar todos los días sin salir de casa, prácticamente mi trabajo era en la casa. Yo vivía ahí. Vivía en un segundo piso, en una casa de madera. Y abajo, en el primer piso, estaba el taller. Era así. Recuerdo que mi cuarto era un cuarto de maderas que, que, que todos los años pasaba ahí. Y pasaba el invierno y pasaba el verano. El intenso frío y el enorme calor que hacía en verano. Mi cuarto era mi cama, un pequeño escritorio que me había contado. Pero lo más interesante de eso era que la pared que tenía en ese entonces, estaba lleno de textos con sueños míos, con manifestaciones y con cosas que a medida que iba escuchando audiolibros, podcasts o contenido en YouTube, los iba anotando. Contenido pues que contenido que me nutría, y eso yo lo expresaba en cada una de mis notas. Mi pared estaba literalmente llena de sueños, metas, objetivos, cosas que iba aprendiendo, cosas que de los libros que leía. Era así. Llegó el tercer año, inicios del tercer año, como ya tenía más capital, inicié a emprender. Hice distintos negocios. Empecé a vender productos por Marketplace, hice trading, tomaba señales de trading de un brasilero, hice trading por mi cuenta, hice trading de binarias. Bastante tiempo. Actualmente no lo diría que fue un error, sino como un aprendizaje, lo cual me llevó hasta este punto en el cual me encuentro hoy en día. Pasé por tantos negocios, emprendimientos. En una de esas, recuerdo que había comprado como 300 o 400 dólares en vapes, en cigarros electrónicos, para venderlos por Marketplace. Pues, ¿qué creen que pasó? Al final, nadie me compraba los vapes. Los tenía ahí guardados y pues, literalmente, esos 300 o 400 dólares en promedio eran todo el ahorro de un mes o todo el trabajo de un mes yo confeccionando, doblando ropa. Y pues me dolió bastante. Al final esa mercadería que yo había comprado, ese stock, pues al final las terminé rematando, literalmente regalando el producto. Recuerdo que los iba a entregar de metro a metro, como media hora, una hora de viaje en el metro para ir a entregar los vapes. Lo recuerdo muy bien. Eran situaciones pues que me gustaban, no me generaban dinero, pero me gustaba el hecho de que yo llevara un producto mío, prácticamente, entregarlo y recibir ese dinero. En ese entonces fue un desbloqueo increíble. O sea, si literalmente, o sea, esa sensación de que tú creas algo y de que eso te da dinero es increíble. Entonces, a partir de eso, mi mentalidad o mi conciencia me decía que esto es el camino que tienes que hacer, que tienes que recorrer. Ok, y en ese punto, después de distintos emprendimientos, de perder dinero y bastante tiempo, conocí el e-commerce. Escuchaba del e-commerce, escuchaba bastante de los e-commerce, sobre todo de academias o empresas de multinivel que siempre los anunciaban. Ok, y en una de esas
decidí ingresar a e-commerce. Decidí ingresar a e-commerce. Y pues la primera ocasión, a la par como yo estaba trabajando, no le dediqué tanto, no le puse tanto enfoque o tanto compromiso realmente al e-commerce como debía ser. Ciertos miedos mentales que me limitaban. La primera ocasión que lo intenté por un mes, y al mes me rendí por el hecho de que este negocio requiere tiempo, requiere buena atención, diseño y todo ello. Entonces, en el primer mes me rendí y luego de eso seguí trabajando. Regresé a mi trabajo, seguía trabajando y, y luego de eso retomé nuevamente al e-commerce. Retomé al e-commerce ya más en serio, le metí bastante capital. Pero vivía con ese estrés de que generaba ingresos, generaba ganancias y pérdidas a la vez. Pero era ese constante movimiento pues que al final no lo mantenía estable. Entonces, en una de esas, en una de esas, en una de esas, pues me sentía mal. Iba a tomar una de las decisiones, una de las decisiones duras, que era regresar a mi país. Regresar a mi país y aislarme nuevamente en otro lugar y hacer trading de la manera más tranquila posible. O literalmente hacer eso. Pero, o sea, si regresaba a mi país era como no había construido nada aún. No tenía la cantidad de dinero que en mi mente estaba, que yo podía llegar a construir. Entonces, regresar a mi país era como prácticamente regresar derrotado. Derrotado y regresar con la misma situación. Y pues yo no quería eso. No quería eso, la verdad, no quería eso, no quería regresar con los mismos resultados o seguir siendo la misma persona en Perú. Y en una de esas, pues, yo diría que todo es perfecto, que todo es perfecto. Conocí a una persona increíble que hoy en día admiro bastante, en la cual me dijo, haz e-commerce, y hazlo en serio. Y pues me dio esa esperanza, de escuchar sus palabras, me dio esperanza, más que fe, me dio mucha esperanza. Entonces, esa fue mi segunda vez de regreso al e-commerce. A partir de ese punto, dejé mi trabajo para tomarlo más en serio, para arriesgarme más, prácticamente quemar los barcos. Dejé mi trabajo, prácticamente, sí, dejé el trabajo. Seguía pagando arriendo, seguía pagando comida. Y la segunda vez que regresé al e-commerce, ya lo tomé muchísimo más en serio. Recuerdo que pasaron 3 meses llenos de aprendizajes, 3 meses llenos de errores, de cosas que pasan en el proceso. 3 meses después, empecé a ver los primeros resultados. 3 meses de inversión, de meterle dinero y todo eso. 3 meses después empecé a ver los primeros frutos, los primeros resultados. En ese entonces para mí fue un gran alivio. Me sentí de una manera pues que no tiene sentido. O sea, que entendí que realmente se puede hacer dinero a través de internet. Se me llenó mucha de ilusión. Empecé a ser constante, seguía a reinvertir. Y ese proceso, invertir, reinvertir, comprar, reinvertir, vender los productos, capitalizarme, y empecé a capitalizarme de una manera que no tiene sentido. En ese entonces para mí era una locura hacer 1.000, 2.000, 3.000 dólares al mes. Cosa que antes con mis empleos en Perú ganaba 300 dólares al mes. Hacer 1.000 dólares, 2.000 dólares, 3.000 dólares, 4.000 dólares fue una locura. 3.000 dólares hacer en un mes para mí era increíble.
Entonces todo empezó ahí. Todo empezó ahí. Empecé con mi tienda en Chile. Empecé con mi tienda en Chile. Y pues me empezó a ir de una manera excelente. Y ese mismo año, al año siguiente, yo recuerdo que había iniciado e-commerce en febrero. En febrero, sí, en febrero. eh, Hace exactamente 3 o 4 años. ¿Ok? Entonces, al año siguiente ya tenía un poco más de capital. Al año siguiente mi tienda en Chile ya estaba yendo bien. Mi tienda en Chile estaba yendo bien. Yo creía que me iba bien. Tenía 20 pedidos al día, 25 pedidos y yo explotaba en felicidad. 25 pedidos al día, ya explotaba en felicidad porque era muy rentable, era un dinero pues que nunca antes había visto. Entonces en ese sentido, al año siguiente decido ponerme más retos. Decidí abrir otro mercado, hacer e-commerce en otro mercado. Y en uno de los mercados más difíciles, más complicados, uno de los mercados que absolutamente los extranjeros le tienen mucho miedo. Le tienen mucho miedo porque saben lo complicado que es. Y ese mercado lo decidí por esa misma razón de ponerme en más riesgo, de ponerme más trabajo, de que realmente me pusiera incómodo. Hay una frase que dice que si tú realmente no estás incómodo o tú te sientes incómodo ahora mismo y estás cómodo, pues estás muriendo. Si no estás creciendo, estás muriendo. Escuché esa frase y abrí el mercado más difícil. Y ese mercado es Perú. Perú, de hecho, mi país querido. Así que empecé a hacer e-commerce en el 2025. Concretamente inicié en diciembre, de 2024, inicios del 2020, del enero de 2025. 2025, mi tienda en Perú inició de una manera espectacular, de una manera que no había visto antes. Que literalmente me explotó la cabeza. Un mercado que todo el mundo lo veía difícil, un mercado que todo el mundo lo veía complicado, un mercado que pues muchos extranjeros lo veían que no tenía potencial. Yo diría de los primeros que llegó a hacer esta revolución que ahora mismo existe en Perú. Yo diría que soy de los pioneros o de las personas que dio a conocer el mercado peruano. Obviamente hay personas muy cracks en Perú actualmente, de hecho antes que yo, pero, o sea, cuando yo decidí ingresar a Perú, cuando yo decidí ingresar al mercado peruano era, voy a Perú y la voy a reventar. Voy a Perú y voy a hacer historia. Voy a Perú y voy a ser el cabrón que más va a resaltar. Voy a Perú y me como el mercado. Voy a Perú y sé que voy a ser el cabrón que más va a destacar. Mi mente fue esa. Febrero del 2025 decidí regresar a Perú para enfocarme más aún, construir equipo, delegar procesos. Y a partir de febrero, mi tienda, las gráficas de mi tienda, el nivel de ventas, facturación, ingresos, profit, beneficio, o sea, todo fue así, en una línea hacia arriba, en una tendencia súper alcista. En un mercado que muchos creían complicado, un mercado que muchos le tienen miedo, incluso actualmente le tienen miedo, yo fui el cabrón que empezó a reventarlo. Veía referentes que en ese entonces eran unos duros. Referentes que hoy en día pues fueron una inspiración, pero tocó superarlos. Referentes que en ese entonces para mí eran unos duros que hacían muchísimo dinero, muchísima facturación, pero que hoy en día me tocó superarlos. Fue así. En todo 2025 mi tienda siempre las gráficas de mi tienda siempre fue alcista. 2000 pedidos al mes,
2.500 pedidos, 3.000 pedidos, 4.000 pedidos, 5.000 pedidos, 6.000 pedidos, 7.000 pedidos, 8.000 pedidos. Y en todo el 2025, mi tienda e-commerce en Perú hizo una facturación de más de 1.20 millones de dólares. Más de $1 millón en facturación. Una completa locura. Ese muchacho, ese joven que decidió arriesgar su propio futuro, dejando todo de lado, que a los 18 años decidió irse de su familia, de su entorno, de su amigo, de su país. Unos años después, regresó a Perú, literalmente a hacer historia. Ese joven soy yo. Mi nombre es Mauricio, actualmente tengo 21 años y soy una de las personas que pues literalmente está haciendo historia en Perú con e-commerce. Y te quiero expresar eso, que realmente no importa de dónde tú seas, de dónde vengas, dónde hayas nacido, quiénes sean tus padres, si has nacido en los lugares más recónditos de tu país, de los lugares más pobres, tú eres la única persona que puede hacer ese cambio. Tú eres el único responsable de cambiar su realidad. Al primero que debe salvarse, eres tú. Cuando tú te salves, cuando tú cambies tu realidad, vas a empezar a cambiar la realidad de los tuyos. No pidas que yo quiero cambiar mi familia, o quiero que mis hermanos cambien, o que mi papá cambie, que mi mamá cambie. La primera persona que debe hacer ese cambio eres tú. Absolutamente nadie más. Y créeme que nadie va a venir a salvarte. Tú eres el único responsable de construir otra realidad. Y espero que así sea. Espero que este video te haya ayudado mucho. Y si quieres seguirme en redes, estoy como Mauricio Pa. Siempre estoy compartiendo contenido de calidad. Siempre estoy dispuesto a ayudar a muchas personas. Hoy en día tengo una comunidad increíble que también están construyendo otro tipo. Cambié la realidad de mi hermano mayor. Cambié la realidad de mi familia. Así que ha sido un gusto. Si te ha gustado este video, dejar tus comentarios, likes y seguirme por redes. Nos vemos en un próximo video.